Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. La minería de criptoactivos, de criptomonedas concretamente. Bueno, ¿y en qué consiste? Y si yo les hablo de minería, todo el mundo va a estar pensando, y bueno, este hombre me vino a hablar de Bitcoin, me vino a hablar de Ethereum, pero también les voy a hablar de las otras altcoins. Y después vamos a darnos cuenta que en realidad la minería es mucho más que la validación de los bloques de información para incorporar en la blockchain. Siempre pensando desde el punto de vista de la fiscalidad, ¿no? Que es lo que nos va a estar importando, o incluso también desde la contabilidad. Y miren, la verdad es que si nos pusimos a minar porque descubrimos que es un negocio, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el impacto fiscal, porque también es parte de nuestras obligaciones a las cuales hay que atender. Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y la idea de estos podcasts es comenzar a concientizar sobre la importancia de dar cumplimiento a diferentes obligaciones, pero principalmente, y como estamos hablando de criptomonedas, como estamos hablando de esta particularidad que tiene del pseudo-anonimato que nos habilita una billetera digital y todo el halo de sospecha que encierra el uso y trabajar con estos activos, vamos a tratar de incorporar algunos conceptos que le permitan dedicarse al negocio de manera segura, realizando un buen compliance, pero principalmente, ante luego, el futuro y seguro escrutinio de la autoridad fiscal o otra autoridad nacional, no sé, persiguiendo o evitando el lavado de dinero. Uno puede acreditar que por lo menos los fondos que está manejando son de origen ilícito. Y bueno, básicamente, ¿en qué consiste la minería? Y bueno, muchos lo sabrán, podemos encontrar diferentes definiciones, pero tiene que ver con incorporar un equipo informático, uno o varios en realidad, de importantes valores, son inversiones importantes, para realizar un proceso informático, un proceso de trabajo con intenciones de incorporar o validar operaciones dentro de una blockchain asociada a alguna moneda digital o algún criptoactivo. Y eso puede ser lo que se conoce dentro de la red, y el mecanismo de trabajo dependerá de la red que se esté operando. Si estoy con Bitcoin, trabajaré con una prueba de trabajo, proof of work, se domina en inglés. Si estoy sobre la red de Ethereum, trabajaré sobre una prueba de participación, existen pruebas de capacidad, es decir, cada red tendrá su mecanismo de validación y cada mecanismo de validación su requerimiento de hardware y principalmente su requerimiento de insumo de electricidad. La minería es básicamente una actividad que requiere capital físico, inversiones, altas inversiones, un lugar donde estar, un lugar aclimatado, con provisión de servicios públicos para soportar esas máquinas y personal técnico. La minería no surge de la nada, sino que surge de una ecuación técnica en función de voy a trabajar sobre esta red, voy a tener estas máquinas, voy a tener este personal técnico, puedo esperar un determinado resultado. Esto significa que un minero de Bitcoin puede esconder los Bitcoin diciendo que tuvo un rendimiento inferior al que se promociona en las páginas de internet, y es medio raro. Si yo me enfrento a un clúster de minería, lo primero que voy a hacer es solicitar las especificaciones técnicas, y si yo opero como auditor de ese clúster de minería, voy a tener mi técnico informático. Y ese técnico informático especializado en esta actividad me va a decir, mira, es razonable lo que ha logrado minar en este lapso de tiempo conforme al estándar de la red para este tipo de equipos. Esto es muy parecido a cualquier proceso industrial, que tengo un insumo, que tengo una capacidad productiva, que tengo una capacidad ociosa que debo mantener por las dudas, no puedo forzar las máquinas al 100%, y tengo un producto final esperado ante cualquier actividad. El hecho de estar soportado en redes tecnológicas o el hecho de estar soportado en este pseudo anonimato no significa que no existan mecanismos de validación globales y razonables en cuanto a la función o la matriz insumo-producto. Pero fuera de esa cuestión que tiene que ver con una cuestión de auditoría esencial para defender cualquier hipótesis delictiva fiscal, es decir, si yo tengo que defender a un contribuyente de que ha minado lo que ha minado y no ha minado lo que dice la autoridad fiscal, voy a ir por ese lado. ¿Qué les estoy diciendo, mis queridos oyentes?
que es mejor ser claros en lo que uno hace y es mejor establecer cuáles son los puntos de control para que cada centavo que se haya minado tiene que ser declarado, pero no solamente eso. Tengo que poder demostrar que lo que he minado es razonable para la estructura que yo tuve, porque si no, el día de mañana van a tener que enfrentar los contribuyentes este tipo de validaciones que van a ser complejas en el tiempo. Entonces, bueno, la actividad de minado es una inversión de capital intensivo, tiene mecanismos de seguridad informática que se requieren, hardware, software adecuado y demás. Entonces me pregunto, ¿qué significa minar? ¿Qué significa minar desde el punto de vista de la ley de impuesto a las ganancias? Porque es la obligación que yo tengo, un impuesto devengado que tengo que cancelarlo. Y si no lo cancelo en justa medida, el contribuyente va a soportar una persecución penal tributaria. Y bueno, claramente es una actividad empresarial. Si lo hago bajo el ropaje de una persona jurídica, no tengo ningún tipo de dudas, va a estar comprendido dentro del artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias. Pero si lo hago bajo el ropaje de una persona humana, yo mismo me compro un rig de minería y comienzo a minar Ethereum, o como compro una máquina y comienzo a minar Bitcoin, o como me compro varias, bueno, ¿qué actividad voy a estar teniendo? Voy a estar teniendo una actividad empresarial. La actividad empresarial del mismo modo que fue definido allá en el año 1980 por el dictamen número 7 del anterior DGI. Y si hay una actividad empresarial, ¿qué hay? Y bueno, hay renta de tercera categoría, hay principios del devengado, tengo que reconocer la ganancia cuando se hubiera devengado, y cuando se hubiera devengado tanto el ingreso como el gasto. ¿Y cuándo se devenga el ingreso? Y bueno, cuando la red me premia con el criptoactivo por la inscripción que pude hacer dentro de la red derivado de mi plataforma de minado. ¿Y los gastos cuándo? Cuando jurídicamente lo he debido soportar. Es decir, vamos a seguir los principios del artículo 24 de la ley de impuesto a las ganancias. Y entonces, claro, ¿cómo es que puedo yo meterme en el negocio del minado? Recordemos el video anterior que yo les decía, el minado puede ser realizado con equipos propios o trabajando sobre lo que se conoce como cloud mining, ¿sí? O participando incluso sobre un negocio de pool, es decir, sin ir a un esquema de cloud, tener mi equipo, pero mi equipo está trabajando en consorcio junto con otros equipos. Diferentes formas de hacer el negocio, pero de ninguna manera me va a estar modificando lo que esencialmente es, que es una actividad de carácter empresarial. Ahora, la segunda definición que tenemos que tener en cuenta para la ley de impuesto a las ganancias es ¿cuál es la fuente de la renta? Recuerde, querido oyente, que estamos hablando de minado. Y entonces, es cierto que la moneda virtual no se emite en un estado determinado, es cierto que la moneda virtual se emite en la red, pero también es cierto que la actividad de minado se realiza debido a las máquinas instaladas en un determinado lugar. ¿Y cuál es la fuente de la renta? Me va a definir, entre otras cuestiones, la especificidad de los quebrantos, los mecanismos de conversión para convertir ese valor en moneda dura, si se quiere. Ya hablaremos del tema moneda y valuación a pesos, las reglas de imputación, las reglas de reconocimiento de obligaciones, es decir, la fuente determina cómo voy a liquidar el impuesto a las ganancias. Y en ese contexto digo, bueno, ¿cuál es la fuente para una actividad de minado? Y si mis máquinas están ubicadas en la República Argentina, va a ser renta de fuente argentina. Y no me importa si estoy minando una cripto o mía, originaria de la República Argentina, o estoy mirando una cripto tipo Ethereum, ¿sí? Un token de pago Ethereum, o estoy mirando un Bitcoin, ¿sí? Si yo estoy minando en la República Argentina, va a ser renta de fuente argentina, y voy a tener que aplicar las normas aplicables a la determinación de rentas de fuente argentina, tanto en ingresos como en gastos. Ahora, si yo participo en un cloud mining, ahí la cosa puede cambiar. Porque no estoy colocando mi pool, estoy alquilando un pool foráneo. Y si estoy alquilando un pool foráneo, bueno, ¿dónde está funcionando ese pool? Entonces, podemos encontrar a alguien que dice, mira, yo realizo un negocio de minería. ¿Cómo tributa? Contame un poco más cómo lo estás haciendo. Porque si estás participando en un cloud, y si el cloud es un cloud foráneo, siempre es foráneo, acá en Argentina, Tierra del Fuego ya quedó saturada y es muy difícil conseguir electricidad. Y bueno, si estás trabajando en un cloud foráneo, entonces será renta de fuente extranjera. Y esa definición de renta, de fuente de la renta, me va a cambiar la mecánica de liquidación. Con esto que les quiero decir, que el minado de criptoactivos, si yo lo miro desde el punto de vista de impuesto a las ganancias, que parecería ser donde menos dudas tenemos, y ahora lo vamos a ver, incluso presenta algunas cuestiones que demandan preguntar al contribuyente, contame cómo haces el negocio. Y luego tenemos, dentro de esta actividad de minado, lo que en mi opinión es lo más peligroso
que por la falta de definiciones. Y no es otra cosa que es el tratamiento en el impuesto al valor agregado. ¿Qué significa minar dentro del impuesto al valor agregado? Y digo, es peligroso porque alegremente existe doctrina que ha sido publicada de esta manera. Alegremente se trata de utilizar conceptos propios de la ley de impuesto a las ganancias para definir qué es lo que pasa en el marco del impuesto al valor agregado. Si yo hablo de minado, y uno busca en internet qué es el minado, y cuál es la recompensa del minado, eso es fácil de encontrar, y van a ver que siempre se habla de que la recompensa del minado es producto del servicio que se le presta a la red. Que yo gano esos 6,25 Bitcoin por realizar actividad de minado y resolver el bloque, 6,25 producto del servicio que yo le he prestado a la red. Y claro, esa es una definición que puede dar un sujeto que se dedica a la informática, o un sujeto que simplemente verbaliza lo que la gente comúnmente conoce. Ahora, ¿qué significa prestarle un servicio? ¿Qué significa prestarle un servicio? ¿Y esto por qué es importante? Porque la ley de impuesto al valor agregado es una norma fiscal más bien de carácter objetivo. Esto quiere decir que para estar alcanzado por el impuesto, tengo que ser un sujeto que realice alguna de las actividades tipificadas en la norma, ¿sí? Y la tipificación no es general como se da en la ley de impuesto a las ganancias, donde hablamos de renta del suelo, renta de capitales. Les aclaro que los que se dedican al negocio de criptografía también pueden obtener renta de capitales. Renta empresarial, renta del trabajo, rentas cedulares. No. Acá estamos en otro contexto. Acá estamos en un contexto donde si de pronto la ley de impuesto al valor agregado no me tipifica la actividad, no voy a estar dentro del objeto. Y el objeto de la ley de impuesto al valor agregado es la venta de bienes, las prestaciones de servicios, las locaciones. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar, pero si en internet me dicen que resolver un bloque e incorporarlo a la red me permite una retribución producto del servicio que yo le presté a la red. Entonces estoy dentro del objeto del IVA. Y es cuando nos empezamos a preguntar qué significa prestar un servicio. Y cuando yo presto un servicio es la obligación que asumo con otra persona de realizar una actividad. Contra la actividad cumplida recibo mi pago en contraprestación. Es una definición jurídica, está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y en el tema de criptomonedas, las autoridades fiscales no se han expresado. Por lo menos no se han expresado de la misma medida y con la misma sustancia que lo ha hecho la autoridad fiscal española. Y este tema viene siendo tratado por la autoridad fiscal española desde el año 2016. Tenemos, por ejemplo, consultas vinculantes, la 915 del 2019, la 1274 del año 2020, la 1748 del 18, y así puedo seguir mencionando consultas vinculantes donde se le pregunta a la autoridad fiscal si esto es un servicio o no, y dice, no, miren, esto está fuera del objeto del IVA. Cierto es que la Unión Europea analoga la figura de las monedas digitales a la moneda fiduciaria y entonces dice, mira, la verdad es que si haces trading o arbitraje de este tipo de monedas, siempre cuando sea vos mismo, tu compra y tu venta, no va a estar dentro del objeto del impuesto valorado porque existe una exención sobre la moneda. Entonces, si yo lo pensara como si fuera un bien mueble, que de hecho puede ser categorizado como un bien mueble intangible desde el punto de vista de la naturaleza jurídica conforme a nuestro derecho, acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de minado. Y la autoridad fiscal española ha analizado la cuestión y utilizando conceptos que están vigentes en nuestro derecho. Dice, acá no hay servicio porque no tengo una contraparte. No tengo una contraparte con la que yo haya realizado el servicio. Y entonces no hay servicio cuando yo realizo un minado. ¿Qué es el minado? Es, si se quiere, el premio que obtengo por haber realizado una inscripción. Es el derecho de inscribir mis Bitcoin, mis Ethereum dentro de la blockchain porque realicé una tarea de validación. Y el resultado de la tarea de validación es que yo puedo realizar una inscripción dentro de esa gran libreta de contabilidad. Pero no encuentran la definición objetiva de servicios. ¿Y esto por qué es importante? Y porque, claro, quienes dicen, estamos en el marco de un servicio, no te preocupes por el IVA, porque va a haber una exportación de servicios. Entonces digo, dos cosas. Si hay una exportación de servicios, entonces voy mañana a la autoridad fiscal y le pido el recupero de los créditos fiscales soportados en base al artículo 43 de la ley de impuesto al valor agregado. ¿Qué me va a decir la autoridad fiscal? Me va a decir, no, ¿sabes qué? Me sirvo en los dictámenes de la autoridad fiscal española. Perfecto. La segunda cuestión, ¿qué va a pasar con el tema de la obligación de realizar cambios? Porque si yo pienso que hay una exportación de servicios, pienso que hay una contraparte, un residente de una economía foránea.
va a venir el Banco Central a pedirme que liquide. Observen que la cuestión no es solamente fiscal, sino que es del mercado de cambios, de las normas penales cambiarias. Bueno, la realidad es que si no hay servicio, si no hay una contraparte, no hay un residente foráneo, no puedo pensar, en mi opinión, en estar comprendido dentro del objeto del IVA, pero tampoco puedo pensar en estar frente a una exportación de servicios y entonces tampoco puedo pensar en una posible obligación de liquidar las criptos derivadas del minado. Definiciones en diferentes ramas del derecho, forzosamente cortas para hacer cortos los podcasts, y como siempre digo, cada caso es particular. Si escuchaste este podcast y querés analizar tu caso, podés contactarme. Mi página web es www.sergiocarbone.com.ar y bueno, nos estaremos viendo en el próximo podcast donde vamos a estar hablando sobre la fiscalidad de las criptomonedas para las personas humanas. Hasta luego.